en este programa son exclusiva responsabilidad de quien las emite y no representan necesariamente el pensamiento de la emisora. En la mano la puso en la puerta, giró a la izquierda y abrió. Él quería volver a la noche que tanto deseaba, que siempre buscó. En un cuento sin brujas ni hadas miró a la luna, siempre lo escuchó. Le contó que ese sueño despertaba misterios dormidos en su corazón. Si pudiera extrañarte un día, decía, estaría muy lejos de vos. Le rezaba un padre sin hijos que no era profeta de su religión. Ese árbol que está frente suyo, testigo no es viejo, algún día nació. Isolado de tantos veranos, sin agua lo mira y le pide perdón. El espejo refleja su esencia profunda, inocente que nadie educó. Es herencia de todo un camino cargado en tristeza y ajeno al rencor. Sin luna está tan oscuro que se puede ver. Las estrellas son dados tirados, un juego macabro sin resolver. Si pudiera extrañarte un día, decía, estaría muy lejos de vos. Hola, ¿qué tal? Buen día a toda la audiencia. Estamos acá en una nueva transmisión de Mundo Peronista. Estamos en vivo por FM Ya, la radio TV, transmitiendo también en Facebook de la radio. Una producción del Tren de la Vida, así que bueno, mandamos un saludo a todos quienes hacen posible este espacio de transmisión radial de contenido netamente doctrinario y que justamente como continuidad del capítulo que desarrollamos el día martes, hoy vamos a estar tratando el capítulo número 2 de Historia del Peronismo de Eva Perón, haciendo una recapitulación de lo que fue la primer parte de este contenido. Tenía que ver con la concepción peronista de la historia, donde decíamos que Eva planteaba una tercera posición ante una visión individualista y colectivista de la historia, donde dice que los grandes capítulos se escriben a partir de el encuentro entre un conductor y su pueblo, y ese fue el tema que desarrollamos oportunamente el día martes. Entonces hoy, para darle continuidad a este desarrollo teórico que hace Eva en este gran libro, que recomiendo para todos aquellos que tengan la posibilidad de acceder, el segundo capítulo habla de la historia y los grandes hombres. Acá va a haber un desarrollo más puntual sobre lo que tienen que ver con las grandes personalidades que forman parte, digamos, de este proceso histórico y que, haciendo una comparativa con la historia universal, va a ser un desarrollo de lo que fue particularmente la experiencia del pueblo argentino a partir del surgimiento de la figura del general Perón. Bueno, entonces para arrancar, dice la tercera posición son los grandes hombres y las grandes masas unidas. Entonces esto es lo que, según Eva, construye la felicidad y la prosperidad humana, porque decíamos anteriormente que la historia universal no es más que la suma de dos historias, la de los grandes hombres y la de las grandes masas. Dijimos que los individualistas creen que la historia se realiza solamente a partir de los grandes hombres y que los colectivistas prescinden de los grandes hombres y creen en las grandes masas. Pero nosotros tenemos nuestra tercera posición y es por eso que dije en mi primera clase que nosotros aceptábamos a los grandes hombres y a las grandes masas como las que pueden ser unidas, los constructores de la felicidad y de la prosperidad humana. Entonces acá también hace un desarrollo de lo que son los hombres comunes, los superiores y los extraordinarios. Entonces ella plantea
dos clases de hombres, que son los comunes o mediocres y los superiores o extraordinarios. Entonces, esto no es propio de una clase social ni de una determinada pertenencia social también, sino que dice que existen hombres mediocres y comunes entre los cultos y existen hombres superiores entre los humildes. Los mediocres no recorren sino caminos conocidos y los superiores buscan siempre nuevos caminos. Entonces, esto decíamos que no es producto de determinada clase social, sino que tiene que ver también con una concepción de la vida, básicamente, de quienes simplemente se dedican a aplicar fórmulas ya conocidas y entre quienes también buscan nuevos caminos o nuevas formas de realización para la humanidad. Entonces, después, siendo un poco más adelante, dice: los mediocres son los inventores de las palabras prudencia, exageración, ridiculez y fanatismo. Un hombre común o mediocre nunca profundiza una cosa y menos ama. El amor para él es una ridiculez y una exageración. Un hombre superior, en cambio, es capaz de amar hasta el sacrificio. Los mediocres nunca quieren comprometerse, y de eso nosotros conocemos a muchos. Son cobardes, nunca se juegan por una causa ni por nadie. Bueno, esto también lo decíamos en el día martes, con lo que tiene que ver con la especulación de los intereses particulares. Eso es en definitiva lo que determina la mediocridad de un dirigente o de una personalidad política, porque como dice Eva, no se juegan por una causa, sino simplemente responden a un interés. Entonces eso es lo que determina que tampoco puedan trascender en la historia. Dice un poco más adelante Eva: hay que cuidarse de los Pilatos. No alcanzan a ser Judas, pero son repudiables como Pilatos. Yo prefiero el enemigo de frente a un tibio, y será porque los tibios me repugnan. Y voy a decir aquí algo que está en las Escrituras: los tibios me dan náuseas. Yo admiro más bien a los hombres enemigos, pero valientes. Hay que tener mucho cuidado con los Pilatos dentro de nuestra causa. Y miren si no habrá sobrados ejemplos de Pilatos en la causa del Movimiento Nacional Justicialista, que son aquellos que están a la espera de sacar provecho para una tajada propia, y que eso también es lo que un poco va en detrimento de la causa común o la causa del conjunto. Entonces el compromiso que plantea ella tiene que ver con entregar y poner la vida al servicio de una causa que nos trasciende en términos individuales de lo que puede ser el tiempo de vida que tiene cada uno en esta tierra, sino que esa causa, al trascender la individualidad, se transforma en parte de la historia y en una parte también de la historia de un pueblo. Entonces es por eso que ella siempre hace un hincapié sobre la mediocridad de aquellos que no están dispuestos a ver un poco más allá de su propio ombligo. Entonces ella dice: el eterno castigo de los mediocres es el desprecio, y que, como también decía Néstor Kirchner, no pasarán a la historia aquellos que especulen, sino los que verdaderamente se jueguen. Bueno, y un poco más acá, un poco más adelante dice, ya tratando sobre los hombres extraordinarios. Esto claramente, bueno, es en términos de hombres y mujeres, podemos decir las personas superiores o extraordinarias. El general Perón es de esos hombres extraordinarios que polarizan la historia universal. Nosotros nos damos cuenta que tiene todo lo bueno de los grandes hombres y que no tiene nada de lo malo de los grandes hombres. Es por eso que los hombres humildes de nuestra patria, que voy a calificar de hombres superiores, fueron superiores porque vieron a Perón y creyeron en él. Por eso el general Perón, con muy pocas palabras, ha calificado a esos hombres superiores, a esos hombres humildes de nuestro pueblo, diciendo que lo mejor que tenemos es el pueblo. Bueno, justamente esta frase es la que caracteriza a la verdad número 20 de las 20 verdades peronistas, que trataremos oportunamente en próximas transmisiones y que forman parte de los principios básicos del justicialismo. Lo mejor que tenemos es el pueblo y por tanto nunca podemos renegar de los designios de aquel pueblo. Entonces sigue diciendo un poco más adelante: los hombres extraordinarios forman la tercera categoría, que es la de los hombres que señalan rumbos y jalonean la historia. Ellos son los sabios, artistas, héroes, filósofos, y están también los grandes conductores de pueblos. A nosotros nos interesan sobre todo y muy especialmente los filósofos y los conductores.
Los filósofos y los filósofos políticos. Los filósofos son los que han pensado en mejorar la vida del hombre sobre la tierra, pero tenemos, en cierto modo, una filosofía de la vida nueva, ya que por filosofía nosotros entendemos una manera de encarar la vida, y algunos hombres extraordinarios se han creído y han enseñado a la humanidad cómo se puede vivir de una manera mejor. Estos hombres extraordinarios son los filósofos. Cuando los filósofos han tratado no solo el problema personal, individual del hombre, sino todos los problemas sociales, el Estado, la autoridad, la sociedad, el bien común, entonces a este tipo de hombres extraordinarios la filosofía los llama filósofos políticos. Acá quiero citar también una frase de Marx donde dice que la filosofía se ha encargado históricamente de pensar la realidad, pero de lo que se trata en definitiva es de tratar de modificarla. Entonces un poco acá ya introduce Eva el concepto de conductores, que es justamente el elemento que decíamos fundamental en conjunto con un pueblo para la realización de los avances a lo largo de la historia. Entonces dice, para nosotros los conductores, tal como nos enseña Perón, son aquellos que han hecho vivir a los pueblos de una manera determinada, llevándolos como de la mano por los caminos de la historia. Esto es lo que ha hecho el general Perón con nosotros. Tomó el país en un momento en que los argentinos habíamos perdido la esperanza, en un momento en que los argentinos habíamos llegado a adoptar ciertos sistemas de vida porque los creíamos buenos e inmejorables, tiempos, por ejemplo, en que los argentinos, cuando íbamos a comprar artículos made in England, estábamos mucho más contentos que cuando decía industria argentina. Pero llegó un momento en que el pueblo había perdido la esperanza de encontrarse a sí mismo. Llegó un momento en que las fuerzas del trabajo, los obreros de nuestra patria, habían también perdido la esperanza de un futuro mejor. Llegó un momento en que en el país sus fuerzas morales, materiales y culturales se estaban perdiendo en una noche que no tenía aurora. Recapitulando también lo que hablábamos el martes, era sobre el estado de situación de la Argentina y particularmente del pueblo trabajador hasta antes de la irrupción del peronismo con la gloriosa revolución del 43, donde justamente era un estado prácticamente de esclavitud con una patria entregada a los capitales foráneos y que eso provocaba una gran infelicidad en todo el pueblo. Entonces este cambio revolucionario que se produjo tuvo que ver con haber hecho vivir al pueblo la felicidad de sentirse parte y con completa dignidad de su ser en función de la grandeza de la patria. Entonces dice Eva, en ese momento llegó el general Perón, en esa noche llegó Perón y con una voluntad extraordinaria, con una clarividencia extraordinaria y con un profundo amor a su patria y a su pueblo, fue abriendo la selva, señalando el camino por el que el pueblo argentino lo iba a seguir para encontrarse con este venturoso día que estamos viviendo todos los argentinos y que tenemos que consolidar y legar a los argentinos del mañana. Por eso no solo hay que gritar ¡Viva Perón!, para eso hay que comprenderlo, para eso hay que profundizarlo y para eso hay que amar profundamente a la patria y a las fuerzas del trabajo, que es amarlo a Perón. Justamente también por eso decíamos que la intención de este programa y el contenido que vamos a volcar en cada uno de los capítulos tiene que ver con volver a profundizar ese pensamiento que nos legó el general Perón a partir de la doctrina justicialista, porque si amamos a la patria de nuestro pueblo, entonces tenemos que ser consecuentes con estos principios que son los que de alguna manera garantizaron años de felicidad para el pueblo argentino. Entonces dice, el peronismo y la historia de filósofos y conductores. ¿Por qué nos interesan a nosotros los filósofos, los políticos y los conductores? ¿Qué tienen que ver con la historia del peronismo? Dirán ustedes. Esta es mi segunda clase y yo sigo hablando con persistencia sobre este asunto porque el peronismo no se puede entender, ya que es una doctrina política, sino como la cumbre de un largo camino, como una etapa, la más alta para la historia argentina y también, por qué no decirlo, nosotros pretendemos que sea la más alta para la humanidad en el progreso del ser humano. Y no se puede saber si una cumbre es más alta o más baja si no se la compara precisamente con las demás, con las otras cumbres, con las más altas. Por eso estudiamos estos antecedentes universales con los cuales sabremos nuestra propia estatura. El peronismo se precia de haber realizado, como yo lo dije hace un momento, lo mejor de los sueños de los hombres grandes y aún de haberlos superado.
El peronismo realiza los mejores ideales de los filósofos y conductores de todos los tiempos, y para eso no hay más que estudiarlo y ustedes me darán la razón. Antes de pasar al siguiente fragmento de este capítulo, quería hacer un agregado que tiene que ver con esto que dice Eva, de que el peronismo termina siendo la cumbre del desarrollo del pensamiento de la humanidad, y esto está plasmado en la obra filosófica de Perón, que se denomina La Comunidad Organizada, que fue una conferencia dictada en el cierre del Congreso de Filosofía en Mendoza en 1949, donde se plantea estos principios que fueron compilados bajo el nombre de Comunidad Organizada, y que es básicamente un análisis del desarrollo del pensamiento filosófico de la humanidad, agregando la visión de tercera posición del general Perón. Entonces acá Eva hace un pequeño desarrollo también de algunos de los autores que se van a ver en La Comunidad Organizada, y dice: de Sócrates, por ejemplo, el filósofo humilde de Atenas, ha tomado el peronismo el deseo de que los hombres sean justos y buenos. Como Sócrates, el peronismo predica la igualdad y la hermandad entre los hombres y el respeto a las leyes, y aspira a una sola clase, que nosotros llamamos la clase de los que trabajan. Acá también justamente una de los apotegmas del peronismo es que para el justicialismo no existe más que una sola clase de personas, que son los que trabajan. Entonces a partir de este concepto es que genera el marco conceptual del sujeto histórico al que pretende interpelar el peronismo. Más adelante dice: de Platón y Aristóteles desechamos los conceptos de clases y de esclavitud que ellos aceptaban, pero, en cambio, aceptamos lo mejor de ellos, sus altos conceptos de la justicia como virtud fundamental del hombre que vive en la sociedad, y como ellos, creemos y sostenemos en la doctrina y en la práctica de que por sobre la materia lo superior es el espíritu. Acá también hay otro concepto que estructura la tercera posición, y que es que el ser humano se compone de materia y espíritu. Es decir, nosotros tenemos una constitución material del mundo que nos rodea, de las necesidades que nos aquejan, digamos, y a las cuales tenemos que dar respuesta y solución, pero también una parte espiritual que tiene que ver con un sentido de trascendencia, y algo que excede justamente al aspecto netamente materialista de la historia, que muchas doctrinas políticas se basan en un materialismo específico. En cambio, el justicialismo toma el elemento material y tanto el elemento espiritual. Por eso es algo que es un concepto que va a estar muy presente también a lo largo de los discursos y sobre todo de la doctrina del justicialismo. Entonces dice un poco más adelante, se ha dicho mucho de nuestro movimiento que es materialista. Nada es más falso. ¿O es que nuestros enemigos son tan cobardes que no quieren, tal vez por vergüenza, y en esto tienen razón, ver que tenían sumergido a nuestro pueblo por una explotación que, además de vergonzosa, no era digna de los argentinos, porque no solo los habían explotado materialmente, sino espiritualmente, ya que no les permitieron descubrir sus propios valores y sus propias posibilidades? No son capaces de reconocer que en 50 años, por no decir un siglo, habían sumergido a nuestro pueblo, que el general Perón, como conductor, como patriota y sobre todo como argentino y como hombre que ama profundamente al ser humano, no ha solucionado un problema apremiante como era el problema integral de la familia. Por eso el entonces coronel Perón, desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, tomó para sí la ardua tarea de resentir, tal vez, a los poderosos, no tanto por su doctrina, sino porque les tocó un poco en sus intereses, les tocó el bolsillo, que es la víscera que más les duele. Además, les hizo sentir que en nuestra patria debían tratar a todos los argentinos con la dignidad que merecen por el solo hecho de llevar el egregio apellido de argentinos. Es por eso que se atreven a decir todavía que nuestro movimiento es materialista, y ustedes, hombres y mujeres humildes, pero superiores, saben que nuestro movimiento es eminentemente espiritual porque se basa en la moral y exalta los valores morales del individuo y está por sobre la materia. Esto es lo que decíamos justamente como tercera posición, de incorporar también una visión de lo espiritual que tiene que ver con la estatura y la dignidad del ser humano y la igualdad, sobre todo ante los ojos de Dios, que es algo que también menciona mucho Eva y que Perón lo desarrolla en La Comunidad Organizada. Bueno,
hablando también de precursores del justicialismo, dice Eva un poco más adelante, uno de los propulsores del peronismo para nosotros es Licurgo. He leído con gran cariño la vida de Licurgo, no precisamente porque me haya tocado el privilegio inmerecido de dictar esta clase sobre la historia del peronismo, sino porque siempre me ha interesado la historia de los grandes y porque Licurgo ha sido un personaje que hay que estudiar y comprender, ya que cuanto más se lo lee, más se lo admira. Remontándonos a la antigüedad y observando un hombre que trabaja ya con un sentido tan justicialista, es por lo que el general Perón dijo los otros días que Licurgo fue quien realizó, tal vez por primera vez en el mundo, el ideal peronista que establece que la tierra debe ser de quien la trabaja. Es así como Licurgo repartió la tierra de los espartanos en partes iguales, y se dice que en los tiempos de cosecha, Licurgo comentaba, al ver todas las parvas iguales, que parecía que la Laconia era una herencia que se habían repartido entre hermanos, porque todas las parvas de toda la Laconia eran iguales. Y más aún, para terminar con otra de nuestras preocupaciones fundamentales, de que existieran menos pobres y menos ricos, hizo desaparecer el dinero, realizando también en eso una revolución económica. Hizo acuñar monedas de hierro porque de esa manera se terminaba con la codicia y la avaricia. Asimismo, para destruir el distingo de clases, dictó una ordenanza que obligaba a que todas las puertas fueran iguales tanto en las mansiones señoriales como en las humildes casas. Por eso es que nosotros vemos en Licurgo tal vez al primer justicialista que haya tenido la humanidad. Bueno, también como decíamos al principio, este capítulo se trata de las grandes personalidades a nivel de la historia de la humanidad, por lo cual estos comienzan a ser antecedentes de lo que va a ser la doctrina justicialista, que como decíamos anteriormente no es un invento excepcional, digamos, de Perón, sino que tiene que ver con una comprensión de una identidad de un pueblo y sobre todo con la comprensión de un desarrollo de la historia universal, con aquellos momentos en los que se produjeron avances para las mejoras de la vida del ser humano y con las personalidades que han sido protagonistas de esos avances también. Entonces, es por eso que, dice Eva, Perón tomó lo mejor de cada doctrina. Lo grande de Perón es que ha tomado de cada doctrina los conceptos humanos, los conceptos de la seguridad social, los conceptos del respeto a las leyes, los conceptos de la igualdad y de una sola clase. Él es un creador. Cuanto más leemos la doctrina, cuanto más estudiamos a los hombres, más nos damos cuenta de que estamos frente a un hombre extraordinario, un creador que no tiene nada que envidiar a los grandes creadores de la humanidad. Yo diría que ningún hombre de este tipo puede dejar de considerarse, en cierto modo, de cerca o de lejos, propulsor de una doctrina. Por eso, en este marco de grandes, podríamos colocar a Confucio, a Alejandro, a Santo Tomás, a Rousseau, a Napoleón e incluso a Marx. En algunos de estos casos no han sido más que alentados por las intenciones del bien común. Todos ellos no son más que jefes de ruta de la humanidad, jefes de rutas que algunas veces equivocaron el camino, pero que por sendas derechas o torcidas vienen de muy lejos a terminar en nuestra doctrina y esta realidad magnífica que nos da Perón. Fueron creadores y no fueron de ese grupo numeroso que les gusta andar sobre las cosas hechas. Fueron del grupo pequeño de los que les gusta crear. Justamente acá también quería hacer un apartado que tiene que ver con la calidad de la doctrina peronista, con el alcance de ser una doctrina universal, que es lo que básicamente se ha negado desde los ámbitos académicos y desde los estudios históricos, porque justamente uno cuando profundiza en el pensamiento de Perón, lo puede poner fácilmente a la par de los grandes pensadores universales, porque justamente esta doctrina es de carácter universal, ha sido de aplicación concreta para la Argentina, pero que resulta en definitiva un cuerpo doctrinario que puede resultar de ejemplo para la humanidad, y es un poco lo que vamos a desarrollar más adelante con una mención especial que quería hacer en este capítulo particular. Y un poco acá un tema que también me interesaba mucho desarrollar y que Eva lo toca en este capítulo es el de cristianismo y peronismo. Dice, para tomar un poco la doctrina religiosa, vamos a tomar la doctrina cristiana y el peronismo, pero sin pretender yo hacer aquí una comparación que escapa a mis intenciones. Perón ha dicho que su doctrina es profundamente cristiana y también ha dicho muchas veces que su doctrina no es una doctrina nueva, que fue anunciada al mundo hace 2000 años, que muchos hombres han muerto por ella, pero que quizás aún no ha sido realizada por los hombres.
Yo quisiera que ustedes profundizaran bien esta última frase, porque así comprenderían y veríamos más claro muchos puntos que a veces no comprendemos, o está en mi ánimo hacer comparación alguna entre la figura de Cristo y la de Perón. Por lo menos yo no lo pretendo al decir estas palabras, pero debemos recordar algo que dijo Perón no hace mucho, y fue esto: nosotros no solamente hemos visto en Cristo a Dios, sino que también hemos admirado en Él a un hombre. Amamos a Cristo no solo porque es Dios, lo amamos porque dejó sobre el mundo algo que será eterno, el amor entre los hombres. Y acá, ¿por qué decimos que justamente el peronismo toma el cristianismo? Perón, en una de las 20 verdades del justicialismo, define al justicialismo como una nueva filosofía, simple, práctica, popular, profundamente cristiana y profundamente humanista. Y lo que toma el cristianismo es el legado del último mandamiento que vino a actualizar Jesucristo, que es el amor entre los seres humanos, cuando dice, ámense a ustedes mismos así como amen al prójimo. Entonces ahí ya nos da un sentido de dignidad frente a Dios, como decía también Eva recientemente, y que tiene que ver con la estatura que necesita el ser humano para poder considerarse a sí mismo y a los demás. Entonces ahí está el fundamento de la doctrina del cristianismo, que incorpora el justicialismo también en su cosmovisión. Dice, yo pienso que si hay un hombre que ama a los hombres, y si hay un hombre humilde, generoso y extraordinario dentro de su sencillez, ese es el general Perón. Porque Perón no solo es grande por su independencia económica, no solo es grande por su justicia social y por lo bien alto que mantiene su soberanía, no declamada como antes cuando le entregaban por 4 monedas al mejor postor, sino una soberanía que se mantiene en los hechos. Y dice un poco más adelante, pero volviendo al cristianismo, nosotros los peronistas concebimos el cristianismo práctico y no teórico. Por eso nosotros hemos creado una doctrina que es práctica y no solamente teórica. Yo muchas veces me he dicho, viendo la grandeza extraordinaria de la doctrina de Perón, ¿cómo no va a ser maravillosa si es nada menos que una idea de Dios realizada por un hombre? ¿Y en qué reside? En realizarla como Dios la quiso. Y en eso reside su grandeza, realizarla con los humildes y entre los humildes. Bueno, esto es muy importante también porque justamente algo de la contradicción que uno ve permanentemente es entre el discurso y los hechos, y aplica tanto para el cristianismo como para la práctica política de ciertos principios que se propugnan, digamos, en términos teóricos, pero que después en la práctica no se ven realizados. Entonces, ahí es donde uno tiene cierta vara para medir la coherencia entre los que se dicen de determinada doctrina o ideología y lo que realmente hacen. Entonces, acá siempre se plantea la centralidad entre los humildes, que son los elegidos, digamos, entre Dios para la realización de sus designios, y es por eso también que el justicialismo tiene como base a los humildes de nuestra patria, que es básicamente el pueblo trabajador, pero humildes no en términos materiales, sino en términos espirituales, de contar con una sencillez y una practicidad que tiene que ver con ser parte también de un conjunto y un colectivo, y no considerarse nunca por encima de nadie más. Entonces, siguiendo un poco más adelante, ella habla de el rostro de Dios en la oscuridad y dice, me refiero a los hombres que se erigen dirigentes y que son falsos apóstoles, que lo único que quieren es llegar para después de llegar traicionar. Por eso cuando veo en este mundo de sombras y de egoísmo que se levanta la voz justicialista de nuestro peronismo, me voy acordando de aquello que dijo León Bloy: Napoleón es el rostro de Dios en las tinieblas. Acepto para nosotros esta frase por lo que significa, y plagiando un poco a León Bloy, digo que para nosotros, y con mucha justicia y gran certeza, Perón es el rostro de Dios en la oscuridad, sobre todo porque la oscuridad de este momento que atraviesa la humanidad. Y miren si no tendrá esto una realización concreta, digamos, en lo que es nuestra realidad actual, que está plagada de falsos profetas, de pretendidos como conductores o dirigentes que se plantean como la solución a todas las cosas, pero lo que justamente buscan es hacer caer en el engaño justamente al pueblo, y eso ya lo hemos visto en varias ocasiones, ¿no? Entonces, dice, Perón es bandera para la humanidad,
Perón no solo es esperanza para los argentinos, Perón ya no nos pertenece. Perón es bandera para todos los pueblos con sed de justicia, con sed de reivindicaciones y con sed de igualdad. Yo he podido comprobar cómo nos envidian muchos porque lo tenemos a Perón, cómo nos quieren otros por lo mismo y cómo disfrutan otros pensando que hay muchos malos argentinos y creyendo que los malos argentinos serán más que los buenos y que lo dejarán pasar a Perón para poder cumplir ellos su política de imperialismo, ya sea de derecha o de izquierda. Bueno, esto está clarísimo también en el ámbito político, cómo abunda el oportunismo también, ¿no? Y es un poco lo que veníamos desarrollando de la falta de coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, y eso es algo que justamente ha llevado a deslegitimar la política como práctica que se supone al servicio de la comunidad y de la patria sobre todo. Entonces, bueno, acá ya llegando a la parte final de este segundo capítulo de Historia del Peronismo, dice, somos argentinos gracias a Perón. Pero en esta Argentina, en que los argentinos nos sentimos orgullosos, no como antes por una cuestión de novelería, porque no éramos argentinos con dignidad, hoy somos argentinos en toda la extensión de la palabra. Somos los argentinos que soñaron, los patriotas de ayer, somos los argentinos ya reivindicados, a quienes ha colocado en el sitio de privilegio el genio, el creador, el conductor, el guía, el general Perón. Con estas incursiones por la filosofía universal de la historia y con las comparaciones doctrinarias con nuestra doctrina y con nuestro líder, el general Perón he querido que ustedes comprendan mejor a Perón. Yo no puedo descubrirles a Perón porque, como bien dije hace poco, si un poeta quisiera cantarle al sol o un pintor pintarlo, yo los consideraría locos. Al sol no se puede cantarle ni pintarlo. Hay que salir a verlo y aún viéndolo uno se deslumbra. Yo los invito a ustedes a que salgan a ver a Perón, a que lo conozcan profundamente y se deslumbrarán, pero cada día lo amarán más entrañablemente y rogarán a Dios para que podamos obtener de este hombre extraordinario el mayor provecho posible para el bienestar y engrandecimiento de nuestra patria y de su pueblo. Perón nos dejará siempre su presencia superior, y cuando el general Perón se haya ido definitivamente en lo material, no se habrá alejado jamás del corazón de los argentinos, porque nos habrá dejado su obra y nos acompañará siempre su presencia superior. Bueno, de esta manera termina el segundo capítulo de Eva, y la reflexión final que quería hacer con esto es que dice, cuando nos dejen lo material, es decir, en el plano de lo físico, lo que nos queda es la doctrina y sus realizaciones. Entonces, justamente el interés de este programa tiene que ver con retomar esos principios doctrinarios, no tan solo para los peronistas, sino para el público en general, que me parece que es necesario también hacer un revisionismo y comprender, en definitiva, en qué consiste el peronismo, que no es tan solo un nombre, no es tan solo un candidato que hayamos votado o visto alguna vez, sino que son principios de carácter universal y permanentes. Lo que tiene esa doctrina es que se mantiene vigente en el tiempo porque también necesita ser actualizada en cuanto a las formas en que se aplica. Es decir, los principios de independencia económica, justicia social, soberanía política, son permanentes en el tiempo, pero su aplicación va cambiando a cada momento de la historia porque las condiciones materiales en sí se van modificando también. Y la mención especial que les quería hacer respecto de las grandes personalidades de la humanidad tiene que ver con el Papa Francisco, que hoy se cumple un aniversario de lo que fue su designación como Papa, el primer Papa argentino, que ha dejado también y ya está dejando una doctrina que tiene que ver con las encíclicas que supo escribir y que son fundamentales para poder entender también cuál es el sentido histórico que tiene en este momento de la historia de la humanidad. Entonces, en ese sentido también es que quería hacer una mención porque justamente se encuentra pasando por un estado complicado de salud, lo cual amerita el rezo, digamos, de todos los creyentes y de quienes también ven en él una figura, un líder para la humanidad, y que recomiendo muy incisivamente la lectura de sus encíclicas. Particularmente hay dos que me gustan mucho, que son el Laudato Si y Fratelli Tutti. El Laudato Si, que tiene una concepción de
de cuidado de la casa común, donde habla del problema ambiental, digamos, que existe actualmente. El Fratelli Tutti, que es el recuperar el amor entre los hermanos, ¿no? Que somos todos los seres humanos, y de ahí poder recuperar un poco de la dignidad también que se nos ve negada por este sistema tan injusto, tan salvaje, ¿no? De capitalismo salvaje, de materialismo excesivo, de endiosamiento del dinero, digamos, como parámetro de todas las cosas, y donde se va perdiendo la dignidad del ser humano y se lo va sometiendo a un destino de tristeza y de desesperanza. Entonces, por eso hay una frase que me gustó mucho de Francisco, donde dice: la misión en el corazón del pueblo no es una parte de mi vida o un adorno que me puedo quitar, no es un apéndice o un momento más de la existencia, es algo que yo no puedo arrancar de mi ser si no quiero destruirme. Yo soy una misión en esta tierra y para eso estoy en este mundo. Hay que reconocerse a sí mismo como marcado a fuego por esa misión de iluminar, bendecir, vivificar, levantar, sanar y liberar. Bueno, de esta forma estamos llegando al final de este programa, donde justamente la mención a Francisco me parecía clave y gratamente coincidente, ¿no?, con lo que es este capítulo, donde Eva desarrolla las grandes personalidades de la historia. Así que desde acá, desde este humilde espacio, enviamos un rezo y un deseo por la pronta recuperación de Francisco, que tan necesario se nos hace en este momento, y que justamente nos está ya legando toda una doctrina y un pensamiento y una acción que me parece digna de imitar, sobre todo en una institución como la Iglesia Católica, con la que tantas críticas podemos tener respecto de su alejamiento en ciertas ocasiones de los humildes, de los pobres, porque Francisco vino a reivindicar con su ejemplo y con los jirones de su vida que está dejando en pos de esta misión, para la cual le está poniendo todo su valor, ¿no? Entonces, bueno, de esta manera concluimos este nuevo episodio de Mundo Peronista. Los invitamos a seguir la programación de FM Ya, la radio TV, y nosotros nos estaremos reencontrando la semana que viene, el día lunes de 9 a 10. Bueno, siempre me olvido de decirlo al principio, dejo un contacto para los mensajes, sugerencias, opiniones, que es 387-5397-295. Ahí se pueden contactar con este programa para que intercambiemos opiniones, y que justamente todo mensaje que sea hecho en el marco del respeto es bienvenido y suma a la discusión política, ¿no? Entonces, de esta manera nos despedimos hasta la próxima semana. Sigan con la programación de la radio y que tengan un buen fin de semana. Pensar